Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy miércoles. Hoy Doble. se nos escucha doble. A ver, ¿por qué será? ¿Se escucha bien? ¿Se Sí, escucha doble? se escucha bien. ¿Se escucha bien? Vale. Decía que se escuchaba doble. Bueno, empezamos de nuevo. ¿Cómo estáis? Hoy miércoles, miércoles de especial. Hoy tenemos, como los especiales que hacíamos hace unos meses, se viene especial de importaciones de Switch 2024. Juegos en edición física procedentes de Asia, Japón. Que lleven inglés o que sean totalmente jugables. No todos llevarán inglés, hay dos o tres que no llevan inglés, pero más de 70 juegos que salen han salido o van a salir estos meses hasta final de año, que ya están abiertos los pre-orders, que ya se pueden comprar en Amazon Japón, PlayAsia. Hablaremos fundamentalmente de estas dos páginas, que son las principalmente las más importantes de venta de producto asiático y japonés. Y se vienen gordas. Ya el año pasado hicimos un par de especiales, dos o tres, de suite de importación, que enumeramos casi 200 juegos entre los dos. Pero no, de esos juegos ya ha pasado casi un año. Y hay otros más de 70. No son todos. Alguno igual no, o igual no lo encontráis, pero no me ha parecido lo suficientemente de interés para meterlo. He hecho una selección de 71, 72 juegos de Switch, catálogo físico, que lleven inglés o que sean totalmente jugables para la consola de Nintendo Switch. Pero antes vamos a saludar por aquí a ver quién tenemos. A Keiko, ha vuelto las andadas. La tenemos aquí la primera de la clase. ¿Quién más tenemos aquí? A Loki Mara, hola guapa. Loki, que hay que hacerle ahora una pequeña promo, pero antes vamos a saludar a todo el mundo. A Luisa también, aquí otra guapísima. ¿Quién tenemos más por aquí? A Naveche, otro guapo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Poropo, guapetón. Odorono, guapetón plus. Tenemos aquí a Donoro, que además está por ahí. Está todavía por los Austrias, que están de viajecito con Alishini, toda la family. Nos están dando envidia visitando la zona austríaca, aquella zona que tiene que estar muy bien. Y aquí tenemos también a Macarra, guapetón. ¿Quién más? Todos los guapos están por aquí. Y Jack Pro, el Jack Pro, que no tiene suerte. Es muy guapo, pero no tiene nada de suerte en los sorteos. Está agafado a más no poder. Mejor que no juegue a la lotería. Ya estás en Afganistán. Bueno, espero que lo hayáis pasado bien, ¿eh? En Cantabria, al fresco, hostia, Cantabria, qué guapo. Cantabria, ahí, buenas anchoas allí que nos comimos cuando estuvimos. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña promo a todos los guapos que ya están por aquí. Primero vamos a hacerla aquí a Lokimara, que sigue con sus streams por las tardecitas. Bueno, cuando puede. Jugando sobre todo últimamente al Assassin's Creed. Hacerle un follow si no la seguís. Hola Maite, guapa. Luego tenemos por aquí al bueno de Macarra, que él hace los streams y tiene aquí el canacito de YouTube. El guapo de Macarra además siempre está aquí apoyando al canal. Y luego tenemos también aquí a Odorono, Seba Compi, a Lishini. Y creo que Odorono de vez en cuando también está por ahí, ¿eh? Está por ahí. Por lo menos está en la sombra, ahí acompañando a Lishini. Y aquí os dejo el canacito de ella, para que le deis un follow a la guapa de Alishini. Y creo que no me dejo nadie, pero bueno, si me dejo a alguien ya empiezo a chochear. Hoy ha sido un día de mucho calor, habéis sido un día de mucho calor, pero bueno, me ha dado tiempo para preparar la lista, que la vamos a poner aquí, a ver qué os parece. La mitad están saliendo o acaban de salir, y la otra mitad lo vais a tener disponible muchos en agosto, septiembre, octubre, que están todos listados. No, listados no, ya se pueden comprar, se pueden hacer los pre-orders, tanto en PlayAsia como en Amazon Japón. Y ahora empezamos con uno que ya hablemos de él en el especial de Beatemaps, que es el collection del Classic Arcade de la IGS, la placa, ya sabéis, esas placas asiáticas chinas, con esas, que es brutal este recopilatorio que llega a Switch. Ya llegó en digital hace un tiempo,
Y ahora sale en Asia, además en Asia salen dos ediciones, una que está enfocada al público occidental, que viene con su fundita de cartón, una edición muy chula, y en el cual vienen un montón de juegos como este Knights of Valors, toda la serie de los Knights of Valors. Luego nos viene un Metal Slug Watanabe, que ahora veréis que está muy guapo. Me parece un recopilatorio increíble. Hola Eli, hola Centeno Mora. Es más que recomendable. Vamos a ver si veis un poquito cómo son. Beatemaps, por un tubo, un juego de lucha brutal, que ya lo veréis también. Pues si os gustan los beatemaps, esta placa rendía muy bien y sigue rendiendo muy bien. Aquí tenéis aquí los Dragon Ball, creo que eran. Y aquí vamos a ver aquí alguno más. Hay 4 o 5 beatemaps, un juego de lucha, un run and gun y alguno más había. Y para que veáis un poquito todo. Muy, muy recomendable para amantes de los juegos arcade. Y el Martial Masters, esto es canela en rama. Un juego de lucha bastante desconocido aquí en Occidente, pero que es un juego real. Se sigue viendo de escándalo. Sí, el gordo es el de lucha y el Run and Gun, que vais a ver ahora, tampoco está nada mal, Jack. También está muy chulo. Y los beatemaps también están guapos, ¿eh? Los beatemaps todos, el que os guste los beatemaps también están muy bien. Si queréis vemos un poquito la edición. Que creo que ya me la han enviado, por cierto. Ya me han enviado los de PlayAsia, creo que ha sido hoy mismo. Hoy tenía yo una tripleta que cogimos, que a veces se hacen en PlayAsia, 100 euros, todo. Te hacen 100 dólares en los juegos de 40 o 45. Te puedes coger 3 por 100 y envío gratuito. Y estaba metido en la tripleta. Y lo han enviado hoy. No lo han enviado. Y luego tenemos por aquí, como os comentaba, uno que es este. Aquí. A ver qué os parece este. Este. Este es un Ranangan. Metal Slug. Watanabe. Pero está muy chulo también. ¿Qué os parece? Se parece, ¿no? Muy guapo, muy guapo. Muy, muy chulo. Pues todo esto viene en el cartuchito. Muy bueno, sí, el Demon Soul es este juego. Muy guapo. La verdad es que está muy bien. A pesar que es un clónico que tiene muchas semejanzas con el Metal Slug, pero es muy disfrutable. Y no sé si hay alguno más. Sí, este Beat'em creo que era ya de los últimos de la placa. De los últimos en salir este Beat'em. Y poquito más. Y ahora, si queréis, vemos aquí la edición de IGS. O si os interesa. Tenemos, ya para que no sepa el vídeo, tenemos la edición, tenemos dos ediciones, la asiática, que esta es para el público asiático, es decir, veis que tiene aquí el logo por edades, es decir, que se vende en sus tiendas retail allí en Hong Kong, que lleva inglés, y luego tenemos la del público occidental, esta, que es la First Press Edition, que está muy guapa, mismo precio, y como podéis ver viene la fundita de cartón con flyers, postalcitas, cartitas, una edición muy guapa, la verdad, muy chula, y esta es para el público occidental, y esta es la que nos llega a nosotros. Pues si os interesa, un precio muy bueno, que está la edición, y aquí como podéis ver un poquito todo lo que lleva esta placa que salió, ya os digo, en Asia, unos años, Hong Kong, y que está más que recomendable. ¿Os gustan los juegos arcade?
Está muy guay. De hecho, aquí vendrán todos los juegos que vienen. Mira, aquí tenemos todos los juegos que vienen. El Knights of Valor, toda la serie, el Super Heroes, el Plus y el 2. Luego el Oriental Legend, el 1 y el 2, el Spooky. Estos 5 son todos beat'em up. Luego tenemos el Martial Masters, que es el juego de lucha que habéis visto que es tan guapo. El Demon Front, que es el Metal Slug, que está Watanabe. Y el de Gladiator, que es el último beat'em up que salió de la placa. Muy guapo. Hola, Nanajita, muy guapa. ¿Qué pasa, guapa? Yo os hago también la pequeña broma a Nanajita, que además va full, ¿eh? Se la ha tomado en serio y sobre todo está reventando los juegos de terror. Los está rompiendo todos, ¿eh? Sí, además, como dice Naveche, es muy complicado pillar los originales de las placas de estas asiáticas y que esto salga un port. Y parece que está bien, parece que el port ya salió bien en digital. Además, ya veis, $35. Hay que sumar el IVA, que serán unos 36, 37 euros más IVA, igual se quedan 38, 39. Si hacéis un pedido superior a 100 euros, es envío gratuito, ya depende de vosotros. Bueno, vamos a seguir. Esto sale en Japón. El Lost Epic viene con inglés y es un juego interesante, es un RPG muy chulo. Y no recuerdo mal, creo que era vista 2D, sí. Muy, muy bonito. Y sale ahora después del veranito. Con inglés. La edición es la japonesa, lo podéis si que os interesa en Amazon Japón. Además creo que vienen 2 ediciones, la sencilla y coleccionista limitada. Este Lost Epic. Muy bonito. Ya sale el 8 del 8, es decir, de aquí 2 días. Ya mañana sale. Bueno, esto es un juego, un recopilatorio en el cual hay juegos que habían salido y otros que no en Limited Run de el Archive Collection de Inti Creators, es decir, los magos de los Azure Striker. Nos sale este recopilatorio en Japón con un montón de jueguecitos de ellos en un cartuchito de Switch a un precio muy bueno. Si queréis la coleta es un poquito más cara, está claro, pero muy muy guapo. El Mighty Gumball, hay unos cuantitos juegos de hace unos añitos de Inti. La verdad es que está muy guay y creo que sale muy baratito la edición sencilla, ¿eh? Si vais a por la sencilla sale muy baratita. Como se denomina es, aquí lo pone, lo veis aquí, bueno, es los Gold Archives de Inti Creators, es lo que se llama. Los archivos de oro de Inti. Lo tienes pillado, ¿no? Por los Mighty Gumball. Sí, estos son juegos muy buenos, la verdad. Además, esta gente hace las cosas muy bien. Gente de Inti. Bueno, este también viene, por ejemplo, en los Gold Archives, este juego musical, poco conocido. Juego musical, bueno, tipo Tetris. Este, ¿veis? Gold Archive Collection. Por ejemplo, este de Tetris, este Tetris musical, este no había salido en Limited Run, por ejemplo. Es nuevo. Esta es la edición coleccionista, pues si os interesa. Y luego la edición sencillita. Lleva en inglés. La verdad es que todo lo de Inti, hasta la fecha, creo que casi todo. No sé si el primero de ellos, el Dragon, Dragon Market, el primero no llevaba inglés y el resto sí. Bueno, el Umbraclaw, este ya salió hace un par de mesecitos. Creíamos que al final iba a llegar a Limited Run, parece que no así, tampoco se ha anunciado en Europa. Este Metroidvania, tan diferente visualmente, también de Inti Creators, que de hecho la primera tirada se agotó, lleva inglés. Este Umbraclaw, de este gatete que puedes coger poderes. Un juego muy chulo. Además cambia totalmente visualmente el estilo de Inti. Este ya lo tenéis disponible, ya está en stock. La primera remesa se agotó.
en Amazon Japón. Dice, cuando esté el yen a 0,53. Bueno, va fluctuando una vez. Ahora con con la intervención del gobierno japonés que ha metido dinerito, aguantará un par de semanitas. Sobre todo lo han hecho para el tema de del turismo de este julio o agosto. Que saben que viene mucho turismo desde Europa sobre todo. Pero en septiembre, octubre volverá a bajar el yen. Porque no está el mercado japonés para tirar muchas chances. Bueno, el Taboo Trial. Taboo Trial es un juego que lo vais a ver en Asia. No es japonés, pero lleva con inglés. Además es un juego hecho por el estudio, que lo tengo por aquí. Leoful es un distribuidor taiwanés. Me parece que es taiwanés, si no me equivoco. El cual, por ejemplo, son los dueños de la tienda limitada First Edition. No confundir con First Press Edition, que son los alemanes, que también hacen juegos para Switch limitados con inglés. Y este juego Taboo Trial acaba de salir ya al mercado. Es un hack and slash con toques RPG bastante chulo para Switch. Todo en inglés. Taboo Trial Twilight Edition. Bueno, creo que estaba a $30. Entre 27 y 30 dólares el juego. Aquí lo tenéis. The Taboo Trial Twilight Edition. Ya acaba de salir. Otro que ha salido a la vez que este, también del Leoful, lo anunciaron los dos a la vez, es el Apex Heroines Platoon Edition, también del mismo corte, hack and slash, muchos combos, también para Switch, exclusivamente, y lo vais a poder comprar si lo queréis, PlayAsia, por ejemplo. Con inglés, los dos, carátula y contraportada, no es que lleve inglés el juego y sea juego chino, no, esta gente edita completamente en inglés, portadas, contraportadas, lo enfocan mucho al mercado occidental. Si no me equivoco, creo que el pack en el que viene el IGS vienen estos dos. Puede ser el que nos viene a nosotros, Este ya está en el mercado desde julio. Muchos, la gran mayoría ya los hemos ido anunciando los domingos de novedades, Pero bueno, hacemos un recopilatorio de todo lo que ha salido este año y va a salir. Más interesante en Asia, Japón, totalmente jugable con inglés, o que no lleve inglés pero sea totalmente jugable. Y este es el Mate of the Dead, que es un juego vista isométrica, ya veréis, muy loco, un twin stick shooter. Mata todo lo que tú quieras a saco zombies. Del estudio de Arc System Works. Es de Arc System Works, pero lo editan en Asia. Tiene fanservice, sí, pero ya verás el juego, Naveche, que no nada que ver con el fanservice que te muestran aquí. Mira cómo es el juego, Naveche. Me ha gustado en Steam. Bueno, ahora un beat'em Panic in Switzerland. Me gustó mucho. La verdad es que me sorprendió cuando se anunció. Ya está físico, ya está disponible. Es un beat'em up con toquecitos de rol. Muy cookie, muy cute. Ya lo veréis. Este Panic in Switzerland. También en Asia, PlayAsia lo podéis comprar. O asiático.
Pues Jack, si quieres comprar todo lo que haya waifus, lo tienes apañado, porque esto es una selección. Pero mira si hay juegos visual novels o tomes con waifus, ¿eh? Si tienes que pillar todo lo que haya waifu, no tienes sueldos. Este está chulo, naranjita, es un beat'em up muy guapo. Y además buen precio, creo que salía a buen precio. Panic in Sweetlands. Bueno, el Ace Attorney, el Investigation, el último Collection. Tenéis dos posibilidades. Sale en Japón, Asia. Lamentablemente aquí solo sale en Play 4. PlayStation 4 sale en Europa. Sale en España, lo distribuye Playón. Tenéis la posibilidad de comprar la edición americana. También sale en Estados Unidos este recopilatorio. Este último recopilatorio es el tercero que saca Capcom. O bien Japón, que también sale con inglés. De este último recopilatorio que solamente llegó a Europa el Investigation DDS. No lleva, por desgracia, los subtítulos en español, solo inglés. Más los dos que no llegaron a salir del territorio japonés, que creo que salieron en 3DS. Mucha gente se pregunta que por qué no vienen los subtítulos. Bueno, la explicación que tiene es que cuando se tradujo aquí los DDS, se tradujeron 3, no recuerdo mal, se encargó de la distribución y publisher no fue Capcom, fue Nintendo, y Nintendo en aquel tiempo lo traducía todo. Y el último, el Investigations, creo que ya pasó a ser publicación, distribución de Capcom completamente, y ahí ya no se tradujo, directamente se distribuyó en inglés. Y al pertenecer las traducciones españolas a Nintendo, tampoco se publicó los anteriores en español porque los derechos tiene Nintendo y no se los ha cedido, supongo, o no ha pagado Capcom por ellas. Bueno, y uno que me ha gustado mucho que saliese, no me lo esperaba, es la continuación del Three Kingdoms, del River City Saga, de la saga Kunio-kun, de la saga River City, Kunio-kun, ese spin-off que recreaba los Three Kingdoms China, y sacan la continuación, la versión Next de ese juego, que ya se puede preordenar, la versión asiática con inglés. Esto ha sido una gran alegría, se anunció hace un par de semanas. Ya sale después, sale en otoño, de aquí un par de meses. Los Kunio-kun para mí son gloria. Bueno, aquí tenemos el juego de la discordia, el día que lo jugamos. Ya lo tenéis disponible, la única edición física es la japonesa con inglés. El Bo Faith of the Teal Lotus, un Metroidvania espectacular gráficamente. A nivel arte es brutal. La única pega que tuvimos nosotros, tanto Eva como yo, era el tema del salto, ya sabéis. El salto, no por el doble salto, sino cómo estaba implementado al ser la katana, el golpear la moneda impulsante para saltar. Hay que aprender con nuevas maneras de jugar ese Metroidvania que había que aprender, y fue bastante frustrante el jugarlo al principio. Me sacaba bastante del gameplay, pero supongo que es aprender, y hay gente que lo ha disfrutado mucho. Se ha hecho con él y al final lo ha disfrutado mucho. No fue nuestro caso. Tengo ahí la espina pendiente para volver a retomarlo, a ver qué tal. Dice Naranjita, ¿cómo pueden sacar tantos juegos? ¿El dinero no se puede? Pues Naranjita, en 6 meses, más un par de meses que hay preorders, todo esto con idioma jugable que no ha salido. Por cierto, igual veis que falta alguno, pero ya se ha anunciado que va a salir en Europa, y todo lo que salga en Europa no vais a verlo en el vídeo, ¿vale?
Este sale ahora en agosto. Este juego basado en el anime, el The Time God Reincarnation of a Slime Isekai. Namco Bandai solo lo trae digital. La madre que los... Eso, lo siguiente. Juego de Namco Bandai y no lo traen en físico. Solamente llega la versión digital a Europa y Estados Unidos. En Asia y Japón sale físico. En Japón sale con carátula japonesa y en Asia con la carátula completamente en inglés, con idioma inglés. Además que la japonesa también lleva inglés. Este juego RPG de acción, bastante cute, muy chulo. Nosotros lo hemos reservado porque me encantaba el anime. Y así que este Isekai basado en novelas ligeras japonesas, en manga, algún manga y alguna novela ligera que había salido en Japón, se vendrá para casa. Sí, no, ya, que eso ya lo estuvimos hablando con Eva, sí, tienes toda razón, con el Hammer Games, los pobres ahora están medio ahí en un limbo y están a ver cómo pueden hacer, si pueden conseguir pasta algún publisher o alguien que se haga con los derechos y al final poder editarlo fuera de Japón. Así que bueno, saldrá, igual sale, pero de momento tardaremos en verlo. Pues ya os digo, este es muy interesante. Este de That Time God Reincarnation of a Slime Isekai Chronicles. Buen juego de Namco Bandai, pero que si lo queréis jugar en Occidente, la única manera es o importarlo o jugarlo de manera digital. Tú has pillado el Japo al final, que está baratito. Nosotros hemos comprado la asiática de este. Por el tema de la carátula. ¿Sabéis lo que pasa? Es que no es que odie el japonés, pero siempre y cuando tengo la posibilidad de comprar el asiático que venga con el lomo en inglés, nos facilita la vida. Entre tanto juego, ya simplemente con tanto kanji, o me pongo a estudiar japonés ahora para poder imaginar entre tanto rojo. Si no puedo leer el de esto, me vuelvo loco. Al final aunque pagues un pelín más, nos interesa el tema del lomo, sobre todo. Poder leer el título. Y este le acaba de llegar a Eva. La tercera parte y última salió en noviembre del año pasado en Japón con inglés. Y estas dos que habían salido en PlayStation 4 y en VR salieron hace unos años, pero acaban de salir juntitas la saga Tokyo Chronos y su secuela Aldeus. La tercera parte ya salió en Japón el año pasado también con inglés. Acaban de salir, le llegó esta semanita a Eva en un pack. Podéis coger la edición coleccionista o la sencilla en Japón, si os interesa el mazo Japón de esta saga de visual novels, que no son otomes, es un rollo muy diferente, no tema otome. Esta saga que de hecho creo que el primero fue exclusivo limitado de Limited Run Games en VR, el Tokyo Chronos. Luego tenemos la segunda parte, que es el Aldeus Beyond Chronos. Bueno, lo único que tenemos de diferente de estas versiones es que si os interesa jugarlo en VR, tendríais que ir a acudir a la versión de PlayStation. Bueno, de hecho, en las primeras visuals, si no recuerdo mal, ponerse hacer las VR, porque además como tiene mucho componente de investigación y de puzzle, porque son visual de investigación y cositas así. Y esta visual de la saga Hakuoki, del cual hay muchos juegos, incluso algún beat'em up, algún hack and slash, de la época de PSP, PlayStation 3, Vita y 3DS. De hecho, este que estáis viendo ahora salió en Vita, este Chronicles of Wind and Blossom, uno de los más valorados de la consola de Vita y de la saga Hakuoki. Lo sacó Play Asia de sus ediciones limitadas exclusivas con inglés. De hecho, ya lo están enviando, nos han enviado el nuestro. Muy bien valorada está este otome basado en el Edo, en el japonés feudal de la época Edo, samuráis con espadas y katanas.
Dicen a veces que están liquidando las PSVR en USA $200. Es que estaban muy caras Naveche y aunque salen juegos para VR2, pero son muy caras. Es un aparato muy... Creo que por 200 está bien, pero ya 400 o 450, 500, el mismo valor que la consola ya pica, ¿eh? Mira que estaban guapas esas VR. Bueno, aquí tenemos un juegarral, el Anno Mutationen o Mutationen, este Cyberpunk que mezcla muchos géneros, beat'em up, gestión, RPG, aventura, plataformas, acción, mezcla un poquito de todo, incluso podemos hacer cócteles, que salió en Limited Run hace un par de añitos, ahora sale, podéis reservarlo, cogerlo más baratito, en Switch con inglés, también creo que lleva español, tengo que confirmar idiomas, creo que lleva idiomas, entre ellos el español, de este Anno Mutationen, la versión japonesa, por ejemplo Amazon Japón lo podéis comprar baratito. Keiko, este es muy chulo, este es muy guapo, muy recomendable. Tú lo estás jugando ya le puedes decir a Keiko qué tal. Las VR, las primeras VR están bien por el precio, incluso habíamos cogido ofertas de 100, nosotros las compramos a 100 euros, la nuestra, la Beche, el pack, además con el pack de los 5 juegos y tal, las compramos a 100 euros, la nuestra, había packs y ofertas. Y luego un catálogo brutal. Nosotros tenemos 120, 130 juegos de VR. Pero el catálogo completo, el full de VR de PlayStation 4, más de 200 juegos en físico, ¿eh? En digital hay un huevo más. Hay muchísimo. Muchísima oferta. Pero claro, las VR2 ha sido otro rollo. No es lo mismo, no. En calidad ni en nada. Pero bueno, es lo que es. Tiene español, dice Jack. Jack confirma que lleva español, Keiko. Pero como podéis ver, este juego, la verdad es que cuando se vio el primer preview del juego, a mí me encantó. Y aquí estáis viendo un poquito de todo, porque esto es un trailer overview de cómo es el juego en sí. Tiene un poquito de todo, la verdad es que es muy chulo. Tiene un curro brutal este pixel. Y sale muy bien de precio en Amazon Japón, sale un precio muy bueno. De hecho, si queréis ahora lo miramos a ver si lo vemos. Mira, aquí veis, ahí vais a ver un combate. Como veis, hay también combates. O sea, es que es un juego con muchas cositas de todo. Tiene mezclas muy guapas. Exploración, aventura. Este Anno Mutationen. Hack and Slash, también fases de Hack and Slash muy guapas. La verdad es que es un juego completísimo. Muy tapadito, además, muy tapadete. Poco se habla de él. Bueno, vamos a ver al precio, no sé cuánto estaba aquí en el Anno Mutationen. A ver, yo lo quito más. Aquí lo tenéis. Esta es la de Limited Run. Que la venden a 55.000 yenes. No aparece por el nombre. Vamos a hacer el truco del andruco. Vamos a buscar. Aquí. En PlayAsia está $31. Vamos a ver cómo se denomina en japonés. Aquí lo tenéis. Está claro. Aquí tenemos cómo se escribe. Y aquí lo tenéis. Lo tenéis por 4.700 la versión de Switch. 4.700 yenes más envío. Sale en agosto, es decir, a final de mes. Mira, ya lo ha pasado Keiko también. El cambio de moneda, vamos a mirar para ver cómo vamos a hacer un simple. Yen, euro. 4.700 más el IVA, que serán unos 5.300.
son 33 euros. A eso le sumáis el envío. Entonces, aquí lo interesante es que cojáis cositas y suméis 3 o 4 cosas para que el envío se prorratee entre todas. Eso es lo que solo hacemos hacer nosotros. Y entonces se prorratea envíos de 3-4 mil yenes. Pues se prorratea entre 1000-1500 yenes por juego y queda muy bien. Además, lo más interesante, por ejemplo, es que manda DHL Express. Cuando se envía desde Japón, en 2, 3 a 5 días lo tienes en casa. Desde Japón. A veces hasta en 2 días, 3 días. Y de manera increíble. Sale a lo mejor un viernes y lo tienes el lunes en casa. Es brutal. Bueno, otro jueguecito, este es de Asia. Este es un juego que había salido creo que en móvil, en la Apple. Este Guardian Tales, un juego muy chulo, muy cute, que vale, seguía la pista. Y nos dieron la alegría porque se ha editado en físico en Switch con inglés. Muy guapo. Lo tenéis en PlayAsia. Este Guardian Tales. RPG. La verdad es que está muy guapo, muy chulo. A mí me gusta mucho. Gráficamente. Guardian Tales. Muy guay. Bueno, este lo enseñamos, que le llegó a Eva la edición coleccionista de este remake, o segunda parte, bueno, sí, más bien remake, es Regeneration, del Princess Maker 2 Regeneration, en el cual nos ponemos en la piel de un rey, que eres tú el gestor, el cual tienes que adoptar una niña, una chica, y convertirla en princesita, ¿no? La vas guiando, tiene cositas de rol, gestión, evolución, combate, tiene un poquito de todo. Es un juego que tiene muchos fans en Japón. También llegó a PC hace muchísimos años y ha llegado de manera física en Japón con inglés. Eso ha sido increíble para muchos fans que le encantaba esta franquicia. Y como dicen, a veces sí es muy cosi, sí. Pero cuidado, ¿no, Eche? Que el juego se ve que engancha, este juego. Y ahora uno que este me encantó en PlayStation 3, también salió en 360 hace unos añitos. El Shadai Ascension o Metatron, que va a salir para Switch, bueno, que ha salido en Switch en Japón, con inglés. También tenéis la opción, o tuvisteis la opción para preordenar los Limited Run. Pero este juego, tan diferente gráficamente, tan guapo también jugablemente, si lo queréis jugar, también podéis comprar la versión japonesa que lleva inglés. El Shadai Ascension o Metatron. La verdad es que estaba muy guapo en PlayStation 3, muy diferente. Un juego que además pasó sin pena ni gloria. Ahora está muy buscado en PlayStation 3 y 360. A ver si con el rollo de que han este remaster, remake, se dignan a sacar otra secuela, estaría muy bueno. Bueno, Zoeti. El Zoeti es un táctico con cartas
y el cual va a salir o ha salido ya en Asia con inglés. Un juego además que creo que Eva, no sé si tenía que o lo habíamos comprado. Tenemos aquí, ¿verdad? Para probarlo y jugarlo. Y que también yo lo quiero, o sea, lo tengo ordenado porque ya sabéis que me gustan los tácticos y de cartitas. Quiero probarlo. Gráficamente me gusta. Y a ver qué tal. Este Zoeti. Si lo queréis, lo tenéis en la página de PlayAsia, disponible para pre-order o stock. No sé si está ya en stock o está en pre-order, ahora lo miro. Vamos a mirarlo un momentito. Bueno, ahora cuando acabe el trailer. Hay gente que igual no le gusta tanto que sea tan gráficamente bonito, pero un poquito flash. Quizá este gráfico más toque pixel estaría más guapo. Pero bueno, a mí la premisa que tiene me gusta. A ver, el Zoeti. El Zoeti, de hecho, sale... Bueno, ya ha salido, ¿no? No, está peor. Sale el 29 de agosto. Nada, en pocos días lo tenéis en el mercado. Y tenéis la versión asiática y parece que también se ha abierto en Japón, también saldrá. ¿Ves? Este ha salido a posteriori. Este saldrá el 24 de octubre. Esta no estaba hace una semana para pre-order. Pero si alguien lo quiere en la versión japonesa, no le importa el lomo, también tiene disponible, lo podréis encontrar en Amazon Japón, más baratito. Que lleva, además lleva español, no me acordaba. Este lleva español. Si a alguien le interesa, también lleva español, francés, coreano, japonés, chino, etc, etc. Inglés. Bueno, y aquí uno muy chulo. Uno muy guapo. El Ribi Rabi. Un Metroidvania. O el Rabi Ribi. Un Metroidvania muy cute, muy guapo, muy poco valorado. Salió en Vita y PlayStation 4 por Street Limited limitado aquí en Europa. No, el PS4 no, perdón. El PS4 no. PS4 salió por FNAC, exclusiva de FNAC. La de Vita la sacó Limited Run Games. Y ahora por fin sale en Switch. Una versión mejorada del estudio. Y la verdad es que está muy chulo. Y además el estudio ha sacado un juego que fue el que regalamos, que le tocó a Lishine. La secuela, que ahora no recuerdo el nombre, si me lo puede decir Eva, lo tiene por ahí. El Tebi. El Tebi es el juego secuela del estudio que hizo este. Por eso el parecido gráficamente. Y si mínimamente el juego Metroidvania es como el Rabi Ribi, ese Tebi estará guapísimo. Lo tenéis en el mercado, retail, ya el Tebi, disponible para compra en Switch y PlayStation 5. Y este sale en Japón con inglés, en edición sencilla, y también la colecto. De hecho, el Tebi, supongo que ya os acordaréis, ¿no? El Tebi, ya os enseñamos aquí. De hecho, fue el que le tocó sorteo a Lishini en el día de los 1000 suscriptores del canal, aquel sorteito. Aquí os enseño el Tebi, que es muy guapo también. Tebi. Ahora veréis que por eso se parecen. Claro, han pasado ya 4 años, 5 desde que hicieron el otro, y gráficamente este se ve un poquito más trabajado. Pero veis que gráficamente tienen un parecido muy similar. ¿No lo tenías controlado, Jack? Pues ya estás tardando. Y además ha salido bueno.
El Tevi. El Tevi sí, pues no, el Rabi-Ribi lo tenéis disponible en Amazon Japón, Jack. Tiene la Collector y la sencilla. Y viene con inglés. La verdad es que es muy guapo, ¿eh? Es muy chulo. Estos juegos son los que molan un montón. Te pones a jugar y tiene una dificultad además no demasiado elevada. Es decir que, por lo menos lo que yo recuerdo de Rabi-Ribi, se podía seguir jugando. Iba, a ver, que no era fácil, pero que la curva era bastante ascendente. Vas aprendiendo, vas jugando. Hola Triple, ¿qué pasa, guapetón? Aquí estamos con los juegos. Mira, en 6 meses, 7 meses, hoy hacemos el especial juegos físicos Japón-Asia que lleven inglés o que sea totalmente jugables. Son más de 70 juegos que han salido ahora en 2024 o que tienen que salir. 2024. Estamos hablando del Rabi-Ribi que sale en Japón con inglés, sencilla y coleccionista. Y aquí os muestro el Johan de Pargelion, el Numazu. Ya sabéis que el otro Johan lo sacó a final del año pasado, en 2023, Inti Creates, que era un Metroidvania. Pero este Johan de Pargelion del anime, este es un juego, un RPG táctico con cartas. También lleva inglés. Muy chulo también. Ya salió, creo que fue en marzo de este año. Tenéis edición sencilla y collector. Lo podéis comprar en Amazon Japón. Totalmente jugable en inglés. Y lo raro es el otro Johan, que no ha salido ni en Limited Run de momento ni en Europa. El Metroidvania de Inti Creates. Muy raro, muy raro. Bueno, ¿cómo lleváis la lista? La verdad es que está un poquito loquísimo el catálogo de Switch. Te descolocas un poco unos meses y te das cuenta que ha salido un montón de cosas. Y muchas que nos gustan. Hola Meloblastos, hola guapo. Y aquí, ya que está por aquí Marcos Triple, os dejo aquí la promo de canalcito de Triple, que ya lo conoceréis, pero si no lo conocéis, aquí os dejo su canalcito de Twitch, ¿eh? Bueno, que también tiene YouTube, que es mucho lo conoceréis por YouTube, que además hace entrevistas a friki, ¿eh? No, a frikis como nosotros, los viernes, y me parece que va un colega nuestro este viernes. Me ha dicho un pajarito. Grande Triple. Bueno, los RPG Selection, en este caso, por ejemplo, tenemos ha salido el 6, ya tenemos el 7 y el 8 en pre-order. Bueno, el 7 acaba de salir también, en el cual vienen 4 juegos de los Kemco, RPGs con inglés. Y en este caso, bueno, venían el Alphaya Genesis, el Asdin Nikamura. En cada paquecito van 4. Imaginad el que, por ejemplo, como Shinra, que ha ido comprándolos todos en PlayStation, por separado, aquí a precio de $30 los tienes 4 en un cartuchito. El Lace Dragon, por ejemplo, otro muy guapo. Y el Dragon Lapis también está muy bien. Este está muy chulo. Este es uno de los mejores del pack. El Dragon Lapis. A pesar de que gráficamente es muy dense, está muy guapo. Este salió en marzo. El volumen 7 estuvimos a punto, creíamos que no lo sacaban en inglés. Y a último momento, en el último mes lo sacaron, que acaba de salir, en el cual ya vienen muchos juegos que desconocidos para mucho público del Kenko, porque son muy ya más novedosos, como las Divine Cross. O la Fadia Genesis 2, por ejemplo, también. Así que si sois fricazos de los JRPGs más clasicotes, tenéis un montón en estos compendios.
Dice Jack, sí, el viernes va un fricazo amante de las waifus. Seguro que es de esos que veranean en sota. Grande Jack. Lo vais a ver en el caracito de triple. Bueno, Jack. A ver qué nos cuenta. El Reinverse también está muy bien. Y el Chroma Quartenion. Este no lo conozco mucho. Gráficamente me gusta. Y ya por último se ha puesto en pre-order el 8. Que sale en octubre. Es una locura. Creo que van en el de Play 5 por el 11. En el Play 5. En el de Play 4 por el 11 y el 12 en Japón. Así que en teoría, si siguen el ritmo, igual llegaríamos a eso también en Switch. Ya aquí veis que ya gráficamente son mejores, son juegos más nuevos de Kemco, como el Crystal Orza. El Armed Emmet, este está muy bien, habla muy bien de él. La verdad es que este pack del 8 está muy guapo. Por 30 y pico dólares tenéis un catalogazo de Kemco. Hola Retro, ¿qué pasa, guapetón? Otro grande por aquí. De paso ya os le hago la promocita. Así veis su canalito también de YouTube. Ahí lo tenéis. Ya ha vuelto a emitir uno por semana, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Ahora veis completas una por semana. De uno de Retro. Y además, la última vídeo de la semana pasada colgó la colección de marcos de Triple Indie. Por si la queréis ver y poner los ojos caramelosos, ¿eh? Bueno, esto también ha salido en Japón, de la gente de Serenity Force, y fue una cosa bastante extraña, bizarra, pero los juegos tan bizarros de Lisa, que salieron en Steam, estos juegos RPG tan bizarros, este compendio de juegos de Lisa, han salido en Japón con inglés, en Amazon Japón lo podéis comprar. Que de hecho me parece que Keiko y creo que Jack también se los pillaron, ¿eh? Los juegos de Lisa con inglés. Juegos muy bizarros, mucho. Pero a la vez tienen notas de escándalo, A la gente le gusta mucho estos juegos. ¿Qué ha pasado? Un bundle de Capcom. No nos da respiro. Me dice Eva que Keiko ha pasado un Humble Bundle de Capcom, que no nos da respiro. A gastar, a gastar. Bueno, este nos llegó esta semana desde Japón. Edición sencilla y limitada. Juego muy interesante, un survival en el cual nos ponemos en el protagonismo de una madre que tiene que intentar proteger a su hijo ante una horda de zombies, sobrevivir. Una premisa muy chula. Viene con inglés. La edición lleva inglés, la japonesa. A ver si veis un poquito de gameplay. Y lo más importante aquí es que el niño sobreviva, porque el niño va con nosotros. Hay crafting, evolución, sobre todo. No esperaba que este fue el último gameplay que se vio, que había tanto disparo y tanta acción, Me lo esperaba más tranquilito y no. Parece que hay bastante acción en el juego. Cody. Whatever it takes. Undying. Bueno, vamos a por otro. El Library of Ruina. Ruina nuestra, que lo tuvimos que comprar. Es un táctico RPG con inglés. Un juego que había salido creo que en el Game Pass, incluso 360. Hace unos meses, o el año pasado. Llegó a Switch, pero ha llegado solamente, además por Arc System Works. Y ha llegado solamente a Japón con inglés y no ha salido de allí.
Salió a principio de año, físico, un táctico RPG. Library of Ruina. 図書館の招待状。なんだこれ。あいつでふざけたことなんてさせない。絶対に。 Todo esto este año. Bueno, y aún no ha acabado el año. Tenemos unos cuantos preórdenes hasta septiembre-octubre, pero queda noviembre y diciembre. Y ahora empezarán los anuncios para noviembre y diciembre. Menuda locura está siendo la generación. Aguantar el ritmo. Claro, y muchos están muy bien, como podéis ver, hay muchísima calidad en muchos títulos. Muy interesantes y muchos difícilmente los veremos por aquí. Por cómo es el juego, el concepto. En fin. ここでお前を手伝っていればわかるかもしれないって思ってるんだ。事情はどうあれ、やるべきことは頑張ってこなすべきですね。そうですか。私は時々気に障る音に感じますね。この取引には確かな終わりがありますから。できれば今すぐに放り出せと言いたいです。 Library of Ruina. Aquí veis un poquito el gameplay. Este juego táctico. Además es un juego baratito, ¿eh? Estaba muy bien de precio. Bueno, el siguiente. Lollipop. Lollipop Chainsaw Repop. Ya sabéis que se puede preordenar también en Limited Run, pero también tenéis una versión más baratita con inglés en Amazon Japón. En Japón. Este juego tan bizarro de PlayStation 3 360 que tanto nos gustó, con mucho gore, pero a la vez mucho humor negro. La Lollipop con su novio en llavero, en la cabecita del novio en el llaverito. Lo podéis preordenar también en Japón, lleva inglés. Y parece que ha salido bien el port. Hack and slash puro y duro. Loli con su motosierra. ¿Tú querías ser ese llavero? Pues yo no, lo siento, pero no. Necesito la parte también de abajo. O sea, me refiero de cuello para abajo. O sea, moverme, hablar. O sea, hablar ya puedo, pero... Sí, era cómico, cómico el hecho de que el novio pudiese cascar y era un llaverito ahí de la muchacha. Una locura japonesa. Que tanto nos gusta. Repop. Bueno, Watch Spring R. Este juego sale en Japón de la serie Watch Spring. Aquí llegó el 3. Lo trajo el 3 Refine, lo trajo Strictly Limited. Y de esta franquicia nos llega el R, el cual también sale en Estados Unidos por PM Studios. Parece que de momento aquí no llega. No hay ningún acuerdo con Meridian o Tesura, lamentablemente. Pero sí también tenemos una edición japonesa con inglés. Es decir, que podéis elegir si al final no llegase a Europa la edición japonesa con inglés o la de Estados Unidos. Este RPG tan cute, gráficamente es muy bonito, la verdad. Lo vimos Eva y yo, nos encantó la edición. Además hay una edición coleccionista muy guapa. De hecho, ha mejorado bastante gráficamente con respecto al R Refine. Este R. Ah, y también sale en Steam, Keiko. Este juego también sale en Steam.
Este también sale en Steam. Parece que poquito a poco costaba bastante que juegos japoneses llegasen a Steam, pero parece que ya el 80-90% de los juegos salen en Steam, ¿eh? Han hecho un cambio radical, han visto futuro en el PC y casi todos, yo diría el 80-90% están trabajando ya con soporte para PC. De hecho, algunos llegan antes a PC, antes que a consolas. Cuanto antes era al contrario. De hecho, hace unos años, en la época sobre todo de PlayStation 3 y 360, los ports se hacían en base a consolas y luego algunos de esos juegos japoneses llegaban a PC. Bueno, pues los ports eran horrendos. Como se trabajaba en base a consolas, el port, lejos de que la PC era mejor soporte, más capacidad, os digo, pues capacidad más, mejor hardware, los ports eran bastante horrendos los de los japoneses. Ahora no, ahora parece que muchos trabajan ya en base a PC, en base a lo que sería en PC, y luego se hace el port a consola. Ha cambiado el paradigma japonés. Bueno, este es el Dread Out 2. De hecho, en el grupo de Telegram, una compañera preguntaba por él, si estaba bien o no. Las notas de Steam lo ponen bastante bien. La gente le ha gustado. Gráficamente no es un portento. Este juego de terror asiático lo podéis importar ya de Asia, de la gente de Soft Source, con inglés. Como podéis ver, esta segunda parte gráficamente no es nada ya, pero cumple, da miedito. O sea, el juego da calostro, vamos, te da, tienes que esconderte, escaparte y esas cosas y algo de gore, como habéis visto, y de putrefacción sale. Puzzlecitos y cositas típicas de los survival horrors, y que está guapo. Por cierto, falta la ficha del primero. Bueno, el primer juego del Dread Out no salió físico en su momento, pero se ha abierto la ficha, lleva un tiempo con la ficha abierta en Asia y es posible que salga físico. Así que a la espera de que ese primer juego llegue por fin y tengamos esa primera versión de lo que sería la antesala de este juego, de esta segunda parte. Sunsoft is back, dice Abelos. Sí, hoy, aquí lo vas a ver también, Abelolastos. Lo que pasa que físicamente en Europa solo sale en Play 5. Una cosa extrañísima. De hecho, yo pensaba que el Sunsoft bueno, ahora hablaremos del de Retard y lo que ha hecho cuando salga aquí en pantallita. Un tema de Amazon, que ha picado de Amazon para traer una cosa y no ha entrado. No sabemos dónde ha ido. O sea, ahora estamos viendo a ver si la da por entregado o no, pero ha picado aquí y no sabemos dónde ha ido, a qué edificio, no sé. En fin, una cosa tal. Bueno, aquí tenemos el Rusted Moss, un Metroidvania de acción, de disparo muy loco y muy difícil, que ha salido en Japón, en Switch. Y bueno, lo tenéis disponible. Juego con inglés. Aunque ya os digo que resulta que es bastante difícil, ¿eh? ¿Te has enamorado, naranjita, de Dread Out? Lo tienes también disponible en Asia con inglés, ¿eh? Para Play 5. O sea que si te interesa más Play 5, lo tienes disponible también. Bueno, Marvel vs. Capcom Fighting Collection. Esto es una cosa extraña porque de hecho se había registrado el PEGI en Capcom para la edición física, también en Europa, aunque de momento no hay ficha en ningún sitio y solo se ha abierto los preórdenes para Asia, Japón y Estados Unidos. A ver que al final Capcom se echa para atrás y esto no va a llegar físico a Europa. Este Capcom Fighting Collection, en el cual vienen juegos guapísimos de lucha, y también viene de Punisher de beat'em up de Mega Drive, que eso es un puntazo. Así que a las malas tenemos estas versiones que saldrán a final de año en Switch, en Japón, con idiomas, y si no también tenéis la versión americana.
Dice Naranjita, inglés casi tenías que tener un pelo. ¿Qué te refieres al Dread Out? Hombre, tesoro, ¿qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, Marty? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido hoy las compras? Aquí os dejo el tesoro Lechak, que han estado ahí a tope con compitas de la gente. He estado un ratito yo, hasta aquí he podido. Y además resulta que mañana tenéis entrevista a las 9:30 del bueno de Martis, que lo va a entrevistar Javi el Spectrumero Street. Aquí os dejo el canal de Javi. Así que el bueno de Martis, que tenéis aquí su canal de Twitch, lo vais a ver en el bueno de Javi, que tiene su canal de YouTube. Así que si queréis ver al bueno de Martis, que mañana a las 9:30 además, ¿verdad? Martis, que te entrevista a Javi. Bueno de Javi, Spectrumero, gran amigo, que tenemos que quedar ya con Javi. Algún día, nunca no tenemos tiempo, que siempre nos quedamos de vez en cuando para desayunar o comer. Y la verdad es que es un tío enorme, Javi. Bueno, vamos para el siguiente. Esto es muy interesante. Una visual de investigación y asesinatos muy al estilo de Famicom Detective, que había salido en NES. Es una saga clásica de NES. De hecho, es de la saga Hokkaido. Hay el remake y sale en Switch. Y lo bueno es que vienen las dos, estas visuals de investigación, al más puro estilo de Famicom Detective, y vienen con inglés. Y eso sí, no llegan a Europa, pero vais a poder comprar la edición japonesa con inglés. La verdad es que es una época dorada. Yo tengo que decir, estos juegos yo en la vida hubiera pensado, ya no que salgan físicos, aunque sean en Japón, es que llevasen en inglés y los pueda uno entender, comprender, y no tener que ir de libro o de translator, la cámara haciendo el translator para traducir el japonés. Os digo el nombre exacto, ¿eh? A ver, Hokkaido Rensha Sansujin Ohochuku Nikuyu, ¿eh? Para que veáis cómo es el nombre. Os habéis enterado, ¿no? Hola, suaves, hola, guapo. De hecho, no le han quitado el toque retro, a pesar del remake que destila, el juego de Kadokawa, muy chulo. Bueno, este es un juego que ya nos llegó, que es un juego de cartas, visualmente es precioso, el Cards RPG de Misty Valdefiel. Un juego auténtico de táctico de cartas RPG. Japonés, muy estilo Vanillaware gráficamente. Buen juego de cartas, táctico y con inglés. Disponible en Japón, si lo podéis comprar desde Amazon Japón. De hecho, había un bundle que venían con las cartas físicas. Lo que pasa es que estaban en japonés. Esas cartas físicas estaban en japonés, una pena. Este táctico. Para que veáis que salen muchas cosas con inglés fuera de nuestras tierras. Y algunos con español. Muy chulo, muy guapo. Ya está disponible, creo que salió en junio. En junio salió el juego. Ahora que me acuerdo, que antes ha preguntado Fini por el tema del Dread Out, se lo voy a mirar.
que se me ha ido la castaña. Aquí la ficha, si lleva en español o no. El Dread Out, el de Switch. A ver. Lleva español el de Switch, Fini. Naranjita. A ver el de PlayStation 5. Supongo que también. El Asia, a ver, el de Asia. Tenemos el de PlayStation 4 y el de 5. El de PlayStation 5 dice que no. Pero el de Switch sí que lleva, ¿eh? El de Switch japonés. Pasa que igual el japonés sí que lleva. Vamos a mirar el Dread Out japonés. Pasa que está agotado. Ah, no, sí, no, sí que está. No. No, está agotado. Está agotado. Pero os paso si queréis el... Luego el de Switch. El de Switch que lleva inglés y español. Os puedo pasar el link, sí. Si alguien lo quiere. Aquí tenéis el Dread Out. Bueno, vamos a uno que lo jugó Eva en directo. Lo jugó en Steam. Que le compramos la edición física que salió en Japón. Había Collector, muy chula. De la saga Touhou. Que se alejaba de los géneros que hasta ahora habían salido. Pues ya salió géneros de RPG. Géneros de Shoot 'em up. Incluso Metroidvania. Y este se aleja de esa premisa. Y es un juego de farming. Y de... Me parece que gestionas un hotel, ¿era? Un hotel, un hostal. Un restaurante. Y lo jugaba en directo. Este Touhou Mistia Kazaya y Zakaya. Y creo que le gustó. Creo que a ella le gustó mucho. Y regaló keys, hizo sorteos. Todo muy chulo. Además muy bonito. Es un pixel muy bonito. Vista isométrica. Lo del descuento en Yakuza es lo del... Hay un cupón, sí. Vale. Dice Eva que ya se lo ha dicho. No, pero ese no es el de Playasia, Eva. Ese es el de Retar. Aquí os paso el bueno. Aquí paso el cupón de Playasia, Jack. Es Jordan 24. El de Switch Watch es de Retard Games. ¿Vale? Y con este cuponcito tenéis un 5% extra de descuento. Son la gente de Switch Watch que tiene este siempre lo tienen activo. Y va genial, la verdad, un 5% extra. A nadie le malga un dulce, ¿no? Bueno, y este es un juego muy divertido de C-Games, de Sai Games. Es un juego tipo party, pero arcade. Muy bonito pixel, que tenemos que... Lo hemos reservado nosotros. A ver qué os parece. Es el Uma Musume Pretty Derby. Es de deportes arcade. A ver qué os parece. Muy guapo. Una locura. Para jugar a baloncesto, bueno, tienes un montón de deportes bastante locos. Puedes jugar en cooperativo. Viene con inglés. Y viene con inglés sobre todo. Una chulada, como dicen a veces. Muy guapo. Nos ha gustado mucho a nosotros. Balón prisionero. Tiene un montón de minijuegos también, muy guapo. Y tiene que ser muy, muy divertido. No sé si está en Steam, Eva. El Uma Musume. Creo que lo has pedido, ¿no? O sea que Eva ha pedido que si no la ceden, lo jugaremos en directo, a ver qué tal. A dobles. Igual si Eva se atreve, hacemos aquí un dobles. O competitivo contra ella o los dos juntos. Hola DL3C, ¿qué pasa, Gopetón? Aquí estamos con
la lista de juegos de este año 2024 que llevan idioma inglés o son jugables ¿Te atreves? de Switch. ¿Te atreves tú? Dice Eva que si me atrevo yo. No me atrevo, si te atreves tú. No, yo con Eva no me atrevo. Que me canea. Jugaremos cooperativo. La verdad que está muy guapo este juego. Está chulo. Bueno, nos vamos a un juego de Inti de la saga Gumball, pero se aleja un poco de lo que nos tienes acostumbrados, Inti, y en este caso la gente de Gumball, pero es un rítmico musical. Ya sabéis que los musicales no es que son fáciles, ¿eh? Alguna vez que hemos jugado alguno, es una locura. Este musical con los personajes de Gumball, al más puro estilo Hatsune Miku, con los personajes de Gumball. También lleva inglés para Switch. Dice Meloblastos que el que quiera el DNF Duel gratis en Epic. Uy, ese lo quiero, para jugarlo en Epic. Así nos acordamos, Eva. El DNF Duel. Mañana gratis en Epic. Y Cygni. Ah, el Cygni también sale gratis en Epic. No me fastidies. Pues ese cae seguro, ese lo quiero probar. Y lo hemos pedido también aquí. O sea, que ese lo quiero probarse. El Cygni tiene buena pinta de Konami. La pena es que sale físico solo en Play 5. Como podéis ver aquí un poquito sale de todo, de la gente de Gumball. Un buen musical. Bueno, vamos al siguiente. The Alchemist of Ars Magna es un juego, es un RPG con inglés, con componente social, visual novel, investigación, pero RPG. Sale ahora, creo que después de veranito sale este juego. Creo que además tiene anime. Bueno, ¿los conocíais todos? Sedme sinceros, ¿los teníais todos apuntados? ¿O suenan todos a chino? Los que estáis viendo. ¿A chino o a japonés? Tengo que decir que todos los que estáis viendo aquí, todos han salido de alguna u otra manera en los directos nuestros, o bien los domingos o algún especial. Meloblastos, te lo dan gratis a ti, pero bien que le paga Epic a la gente de Konami para que salga el Cygni en Epic, ¿eh? Epic paga mucha pasta para eso. Sale gratis al que se lo lleva, pero Konami se lleva la pasta igual. O sea, Epic no sé lo que ganará. Ese es el tema. Con nosotros no gana un duro. Con nosotros no gana un duro porque no hemos comprado nunca en Epic. Ahora en Steam sí, pero en Epic nada. Sí, me lo gasto. Todo lo que dan gratis en Epic es porque Epic, como exclusiva para que la gente entre en su tienda y esté allí, pone la pasta y facilita el juego gratis para todo el mundo. Sí va el tema. No te creas que por el retraso, Naveche. Epic paga mucho dinero. De hecho, se decía que uno de los temas de el por qué tenían déficit y pérdidas épicas estos 2 últimos años con la tienda era por los juegos gratuitos que están regalando mes a mes. Por eso. Se había incluso rumoreado que los iban a quitar, pero de momento no. De momento los mantienen. O sea que bueno, hasta que aguante Epic. O la tienda Chape. Bueno, el Iki Unite. El Iki Unite, juego que sabéis que se anunció en el Nintendo Direct. Este juego loquísimo que viene con inglés. La única edición física sale en Japón. Allí sale con inglés, si la queréis. Este loco
Este Vampire también, que este juego, el Vampire Survive, ¿no? Es el juego que la gente juega en Steam. Y que es muy japo y muy loco y muy bizarro. Sí, sí, muy Vampire total, a Melolasto, sí. Pues este lo tenéis físico, sale creo que en otoño. Sale en digital en Europa y Estados Unidos, pero la edición física de momento solo Japón. Hola, José Autómata, hola, guapo. Sí, Naveche, a ver, Epic supongo que lo que gana es notoriedad, de momento. Pero bueno, no sé hasta cuánto le durará la piruleta. Bueno, un Danmaku, ¿veis? Acabáis de ver el Touhou, el otro, el Mista Izakaya, y este sale ahora en septiembre-octubre, un Danmaku, un Bullet Hell rítmico de la saga Touhou, este Touhou Danmaku Kagura Fantasia Lost, que mezcla el tema musical y rítmico con los Danmaku, es decir, con los Bullet Hell, y que lleva inglés, saldrá en Japón, creo que en un par de meses. Dice ya que creo que antes de que caer Epic de Campas. No sé yo, ahí está la cosa. Entre esas dos está el tute. Y este lo hemos reservado. Hay una edición coleccionista muy cara, pero de momento solo hemos cogido la sencillita de este. Además, tiene pinta de ser jodido este, tiene pantallas que he visto yo algún gameplay de dificultad, pero loca, ¿eh? Hola, O'Neill, hola, guapo. Touhou Danmaku Kagura Fantasy Lost. Bueno, este lo anunciamos ya hace un par de semanas, que se ha abierto el pre-order del Recolit, un juego indie de un astronauta que baja a Japón y está todo cambiado, fantasmitas por allá y por acá. Llega con inglés, ya está en pre-order, sale ahora en otoño, con inglés en Japón. Un juego muy interesante, que además este lo cogí, hice un pre-order flash para Eva, digo, esto tiene que gustarle, y me dijo, sí, me encanta. O sea que es muy de Eva. Y tiene buena pinta, tiene, como podéis ver, no vais a entender una mierda porque este es el tráiler japonés, pero bueno, el juego saldrá también con inglés. Un astronauta que llega a la Tierra y parece que todos, o no hay nadie vivo, que tiene que lidiar con fantasmitas. A ver qué tal el juego, la premisa, pues está muy interesante. Este Recolit. Keiko lo pilló también. Me parece, además Keiko, no sé si me lo dijo ella o yo a ella. Ella o ella a nosotros. Yo la había ya reservado, pero ella me dice, está para reservar. Ahí, a veces, Keiko, vamos, es una adelantada. Ya muchas veces ya, cuando yo doy una noticia, ella ya ha vuelto. O sea, ya fue, reservó y volvió y dice, ¿dónde vas? Y yo ya lo pillé. Vino aquí a aprender y ahora tenemos que aprender de Keiko, ¿eh? Bueno, el Stray, el juego del gatete, se anunció en el último Nintendo Direct, que llega a Switch y parece que de momento, lamentablemente, la única edición física, además saldrá una collector con figurita del gatete, va a ser Japón, que viene con idiomas, con inglés. Así que si lo queréis en físico en Switch, de momento parece que la japonesa es la única que va a existir. Aún faltan meses. Habrá que ver al final si se confirma o no sale aquí el juego de Annapurna. Bueno, otro juego de terror. Juego que había salido ya aquí en Play 4 y Play 5. Va a llegar a Switch en Japón. Este Absolov End of Gods, de la mitología nórdica vikinga. Juego de terror survival, que está muy chulo en PlayStation 4 y PlayStation 5. Llega a Switch en Japón, ya se puede preordenar con inglés. Este Absolov. Como podéis ver, muy variado todo lo que sale. Todo survival, Metroidvania, acción, cosis, hay de todo. Indies.
Este lo pintaba muy bien. A ver cómo será el rendimiento en Switch. A ver si al final es un buen port o no. Bueno, este es un juego muy chulo. Este, enseguida que lo vio Eva, lo quería. De hecho, ya ha salido, lo tenemos en casa, lo enseñamos en un directo. El A Street's Cat's Tale, Neko Neko Edition. Es un RPG de gatos. Y además, muy bonito y muy pixel. Es la aventura gatuna RPG de un gatete tan mono como el que veis. Hola, Kirichanchelo. Que tiene sus combates, y subidas de nivel. Como buen RPG que es. Sus puzzles, sus cositas muy chulas. Como veis, sus combates. La verdad es que la premisa es muy guapa, Ponerte en las manos de en el personaje de un gatete. Pixel RPG. ¿Dónde se le puede ocurrir a esto? En Japón. Gundam Breaker 4 no viene físico en Switch a Europa, lamentablemente. Se queda en Asia y en Estados Unidos. En Estados Unidos también saldrá físico, pero Japón, Asia también. Podéis importar de los dos sitios, que sí que llegará a final de año, pero Europa se queda sin este juegazo, que me encantan a mí los Gundam. Los roboces, lamentablemente no llega a Europa. Si lo queréis tenéis que importarlo bien de Japón, Asia o desde Estados Unidos. La edición para Switch. La segunda parte. Perdón, la cuarta parte del Gundam Breaker. Hola, Colga, ¿qué pasa, guapo? ¿Cómo van los calores? Madre mía, Y allí en Cádiz estaréis hasta arriba de calor. Aquí os dejo canalcitos de Colga. De Twitch. Rojo a tope. Twitch a tope. Te hace guapo pasarte. Te hace guapetón. Con el niño para cenar. Como este. Bueno, este es un juego muy original. Mom Hide My Game Collection. Es una serie de puzzles tipo point and click en la que tu madre te esconde cosas y tú tienes que encontrarlas, ¿no? De hecho son 3 juegos con diferentes puzzles. Ha salido en Japón con inglés. Así que esta locura, esta premisa, que además como podéis ver hay diferentes juegos, ha salido físico. El que lo quiera. De hecho nos gustó tanto que nosotros sí que lo pillamos. Está baratito. Y esto me parece que era de Humble Games. Este juego japonés. De la extinta Humble Games. Un juego que acaba de salir. Otro juego de gatos en Japón. El Catch and Duty. Es un juego... Bueno, es un juego de puzzle tipo... diría yo Tetris. En el cual tienes lucha además de gatetes. No sé, no lo hemos probado, tampoco lo hemos comprado. Ha llegado físico con inglés. Lo podéis comprar, creo que en Amazon Japón y PlayAsia, está claro. Juego de puzzles. Bueno, esto sí que pinta muy guay. A ver, aquí os lo dejo. Este que era cuando revelaron la gente de equipo desarrollador. El Hunter x Hunter. Sí, la serie de manga anime. El juego Impact. Que además llega a Japón
y viene con inglés, juego de lucha, juego de peleas de la saga Hunter x Hunter, que pinta muy guapo, pinta muy chulo. Pinta muy chulo. La verdad, este Jack seguro que se lo pillará. De momento ya se ha abierto el pre-order en PlayAsia. Aún no creo que no hay ficha en Amazon Japón. Pero pinta muy guapo. Creo que el distribuidor es Bushiroad. Que Bushiroad suele distribuir también con inglés. Así que no está extrañar. Pinta guapo, ¿eh? Y los amantes del manga, pues bueno, poder tener los personajes de Hunter x Hunter. Y no parece un juego fanservice, parece un juego de lucha de verdad, un juego de lucha. O sea, tiene buena pinta. Dicen a leche que los probaron los pro y dicen que el gameplay es exquisito. Sí, sí, tiene buena pinta, ya se ve, ¿eh? Tampoco hay que ser no hay que ser un pro, la leche, pero tiene... Creo que este juego... va a estar interesante. Lo guay sería que llegase retail. A ver si al final lo traen. Ojalá. Y si no, pues nada, cogeremos el de importación que también llevará inglés. Qué guapo. Dice Jack que otro más que cae. Sí, este tiene buena pinta. Dice Naveche, bueno, y las animaciones justitas. No es un Dragon Ball Fighter, es en sentido. A ver, cuidado, que mira quién está detrás. Naveche, a ver si lo has visto. Es que no está hecho también por Arc System Works. Está Bushiroad y también programado por Arc System Works, los creadores de Dragon Ball Fighter Z. Habrá que ver el resultado final. Igual las animaciones están mejor de lo que parece, ¿eh? Bueno, este juego sí que me sorprendió. Este es un juego europeo de Dragon's Command on the Flame táctico y sale en Japón con inglés. Y creo que español también. Este juego táctico también lleva español. Baratito y no ha salido físico en Europa ni en Occidente. Una locura. Pero bueno, este lo quisimos comprar porque es un táctico. Y que también creo que lleva español, si no me equivoco. Digo el nombre de Dragon's Command on the Flame. Dice Jack, dice, me está viniendo el ansia por abrumas. Bueno, hay tiempo, ya hay muchos que salen en los próximos meses. Me estoy quedando seco, voy a echarme un poquito de Coke. Ya, como podéis ver, es un táctico, pinta bastante bien. Y lo curioso es que este juego, el publisher digital en Occidente era PQ. Ya sabéis, el editor inglés PQ, pero parece que PQ se ha desentendido de editar esto en físico en Europa. Es muy extraño. Y nos muestran un poquito cómo es el juego. La verdad es que es interesante. Juego muy pecero, pero bueno, sienta bien tener también este tipo de juegos en Switch. Upgrade your seat of power in Nuenbor by investing resources to develop new skills, improve your army, and unlock greater talents that enhance your capabilities. Con mucho elevación de talentos, la verdad es que se ve guapo, son juegos de echarle cientos de horas, Si os gustan los tácticos, le vais a echar un montón de horas. Bueno, la segunda parte del Earth Defense Force World Brothers, este spin-off de la saga Air Defense Force, que ya nos llegó la primera parte hace un par de años y nos llegó la segunda hace un par de meses, con inglés. Es de Asia, no la japonesa, cuidado. La japonesa no lleva inglés, ¿vale? La que lo lleva es la asiática. Escuchad bien, porque no os equivoquéis si queréis coger la japonesa,
que la vais a ver más baratita y luego veáis que está en puro japo, inentendible para todos, el que no conozca el idioma. Ahora sí, la asiática lleva inglés. ¡Hombre, Shinra! ¡Guapo! ¡Mira! Y viene con 12 meses de suscripción bajo el brazo. Gracias, Shinra. Gracias, Gopetón. Muchas gracias por esa pedazo sub. Como podéis ver, este spin-off está muy chulo. Porque los personajes que nos aparecen son muy Lego. Muy Lego, muy cute, como diría Eva. Muy cozy. Pero la premisa es como todos los Air Defense Force, que es matar al enemigo que asola la Tierra. Alien, ya sean insectos, roboces o aliens por sí. Matar todo lo que se menea. Una saga que me encanta, que conmigo está también en este amor platónico Barugón, que también le gusta mucho de esta saga, que ya salió en PlayStation 2, si no me equivoco, en la serie Sample 2000, y desde entonces no han hecho más que salir títulos que tanto nos gustan. Bueno, el Saga Emerald Beyond, juego que se anunció en un Nintendo Direct hace unos meses. Creíamos que no llegaba, pero al final ha llegado, aunque sea en Asia con inglés, del último juego de la saga de saga, el Saga Emerald Beyond. Por fin, viene totalmente la carátula y contraportada en inglés, la edición asiática, no la japonesa. También aquí es la asiática la que tenéis que acudir. Este RPG de la saga de Square Enix. De hecho ya ha salido, ya están enviando el juego. No matter where I go, I'll always be Amaya Ashling, Witch of Polkra. I am a vampire and immortal. I will abide by her plan for now. Creo que había una oferta de PlayAsia. He visto yo una oferta que eran $100 si comprabas el Saga Emerald Beyond junto con el Final Fantasy Pixels asiático, el que viene con inglés. Ya sabéis que estaba caro, $70-80. Pues si compras los dos juntitos, creo que eran $100. Es una oferta que hace PlayAsia ahora en agosto, por si a alguien le interesa, que lo sepáis. Por cierto, Shinra, van a salir 2 juegos más para Play 5 de los More Han. ¿Te acuerdas del domingo que habían 3-4 y 2 eran de More Han? Se han anunciado 1 o 2 más. Te van a volver loco. ¡Hombre, O'Neill! Gracias por esa sub. Gracias por ese Prime. Gracias, O'Neill. Gracias, guapo. Gracias, precioso. Sí, Shinra, sí. Han dicho que tienen ganas de que acabes aborrecido de la PlayStation 5. De hecho, se han anunciado muchas cosas loquísimas en Alemania de Play 5 muy morrallosas, Mucho, mucho. Tiene buena pinta el Saga, muy buena pinta. Una pena que no salga en físico fuera de Asia, pero por lo menos sale allí y enfocado al público occidental con carácter como portada en inglés. Bueno, este juego de Compile Heart se lo ha quedado en exclusiva en Play Asia. Este Clan Pool, un Dungeon Crawler que salió en Vita y que no salió de Japón. Juego que la gente lo tuvo que importar, la versión japonesa, a pesar de que estaba en inglés. Estas waifus, pero es un Dungeon Crawler, es decir, ya sabéis, los Dungeon Crawlers, pista frontal, los enemigos los tienes de enfrente, en las dungeons, bastante difíciles, y que ahora lo tenéis en pre-order, sale este año, en Asia, en PlayAsia, limitado por ellos. Dice Shinras, dice, ¿saben que saquen lo que saquen, los 4 de siempre van a caer? Sí, ellos además, como pueden sacar 1000 unidades de Play 5, no les obliga Play a hacer más de 1000. Pues no es como Nintendo, ¿no? Que te obliga a las 3000, 3500. Pues dice, bueno, las 1000 las vendemos, las colocamos.
Aquí tenéis el Clan Pool, si os interesa, los amantes de los Dungeon Crawler, exclusiva de PlayAsia. Sí, Jack, sí, este ya sé que tú te haces tilín, ¿eh? Además es un buen juego, es un buen Dungeon Crawler, un buen RPG. Eso sí, dificilillo, ¿eh? Que es durillo, es muy... Mary Skelter. No es tan oscuro como los Mary Skelter, ya sabéis que Mary Skelter es mucho más adulto, más oscuro, más violento. Este es más cute. Clan Pool. Lo tienes en PlayAsia, en limitados. Aquí te lo pongo, Clan Pool. Bueno, este sí que tiene fanservice. El primero tenía menos. El live stream, creo que era el hotel Nazayami, creo, Nazayaki. Y este es el escape del hotel, el From Tagezakuka Happy Place, que es otro hotel. Es un survivals en 2D. A pesar de que vais a ver en esta promo bastante fanservice, son survivals de terror, cuidadín, ¿eh? En 2D. De hecho, el primero está agotadísimo. Salió hace un par de años, muy especulado. Y este es otro juego de terror que ha sacado el estudio en exclusiva en Asia, con inglés. Eso sí, este segundo con bastante más fanservice. Y otro de PlayAsia que ha salido este año, ya se han enviado, juego de terror con gráficos de PlayStation 2, el Kwaidan Azuma Manor Story. Bueno, es un juego con gráficos bastante caóticos, diría yo, pero al ser del lore japonés más bizarro, por ejemplo, nosotros lo tenemos. Porque es bizarro más no poder. De hecho, hay gente que le gusta el juego, ¿eh? Mucha gente que le gusta. Yo aún no lo he jugado, ¿eh? ¿Te recuerda al Kamiwaza? Bueno, el Kamiwaza tiene mejores gráficos. Vamos a darle algo en su defecto que esté bien. Kamiwaza tiene mejores gráficos que el Kwaidan. Pero sí, este lo bueno que tiene es los demonios típicos japoneses, el tema del terror, y que además es exclusivo de PlayAsia. Y luego tenemos este segundo, que también salió este año, el Sidemaker, que es una visual de horror-terror, una visual novel, enfocando al terror y horror, que también ha sido exclusiva de PlayAsia, totalmente en inglés, para amantes de estas visuals de horror y terror, que no hay tantas. Otro que tenéis además disponible ya envía. Vaya, tenemos aquí un bot, el Artuceloso, tenemos botismo. Tenemos botismo. A ver si Eva está por ahí, nos hace un clean. Bueno, el Sidemaker, ¿ves? Esta es la edición limitada. Es un juego interesante, ¿eh? Si os gusta la visual de horror-terror puede estar muy bien. De hecho, este seguramente que a Eva le gustaría. Bueno, y este me encanta a mí, este Thunder Ray, no sé si recordáis cuando salió en pre-order. Lo enviaron este año. Muy punch out, muy loco. Este juego para Switch de boxeo que ha salido limitado en PlayAsia con inglés. Este Thunder Ray. Punch out a tope. Es muy chulo, sí, es muy guapo. Thunder Ray, September 2023. Eso en digital, en físico a final de año. Bueno, y este recuperatorio es brutal. Los amantes de los shoot 'em up, que vengan los dos Solner X, el Complex Collection, el primero y el segundo, para Switch, de manera limitada, lo saca PlayAsia. Saldrá a final de año también, se hizo pre-order, se abrió pre-order hace 3-4 meses.
Esto es una bizarrada guapísima. Los amantes de los shoot 'em up, los Solner. De hecho, el primero solo había salido físico en PC. En PC. El segundo sí, el segundo salió en Vita, creo, y PlayStation 4. Pero el primero no había salido nunca de PC y ahora vienen los dos puntitos en Switch. Este tomata es una brutalidad, sí, sí, muy guapo. No, Shinra, no caeremos con el mando de Astrobot. Eva igual le gusta, pero... ¿Sabes qué pasa? Que tenemos tantas cosas en el tintero que queremos comprar, que igual retrasamos, no compramos. Switch y PlayStation 4 y tal. Si nos metemos ya en Play 5 que ni la tenemos, puede ser horribilis. Horribilis. Sí, no, me pregunta si vamos a comprar lo de el mando de Astrobot de Play 5. No. Ya lo he visto ella. La ha visto ella la tenía ya apuntado, pero si se está reteniendo ella, yo también me retengo. O sea, si ella me dice que no, no lo compramos. Sería un capricho, Sería un capricho. Capricho y... No lo iba a utilizar. Bueno, aquí tenéis el Red Only Memories Neurodiver. El Red Only Memories, un juego que esa visual que salió en Limited Run Games, Cyberpunk, pixel muy chula, muy guapa de ese cibercafé. De hecho va a salir también en Estados Unidos, que es licencia de Sanity Force, la segunda parte, pero también sale en Japón un poquito más baratita por si os interesa con inglés. Este Red Only Memories Neurodiver. A ver si Tesura, que últimamente tiene muchos acuerdos con Serenity Forge, llegan a acuerdo con esta y la trae también, porque es una visual muy muy chula de Cyberpunk. Que la primera tiene muchísimas valoraciones muy buenas y esta segunda pues estaría bien que llegase por aquí, por tierras, incluso el pack, porque parece que en USA reeditan el primero, la gente de Sanity Force. ¿Por qué no el pack completo aquí en Europa para la gente que no la puede disfrutar en físico? Dicen a vete que viene con peluche. Is he dangerous? I now have access to every file in the Minerva database. Which is Está muy guapo, la verdad. a stellar move, if you ask me. What is the real reason behind this? To feel good about yourself? Hola Martín Violeto, que te has visto un vídeo mío de madrugada en diferido. Pues tú eres muy masoca. Verte un vídeo mío entero de madrugada, o bien eres muy masoca, no tienes sueño. Porque mira que son largos, Snatcher, dice Navicho. Es muy Snatcher este. Dice que soy el streamer que más juegos te descubro. Hombre, menos mal. Por lo menos está con algo bueno, ¿no? Bueno, este es el Shogun Showdown. Este es un juego táctico muy chulo. De hecho, está el segundo en desarrollo. Y me llevé la alegría el otro día, que incluso lo hablamos el domingo, que sale físico en Japón con inglés. Como podéis ver, la premisa es muy sencilla. Vista frontal, 2D. Pero es muy guapo, muy adictivo. Este pixel roguelike, eso sí, es roguelike. Si os no gusta el roguelike, este es muy roguelike. Y sale físico en Japón para finales de año, o si a alguien le interesa, en Switch. Edición sencillita. Dice, tenía una pregunta sobre This White Manless Lies. ¿Justifica su compra tan bueno? Lo tienes baratito en digital, Martín Violeto. Piensa que es un juego de la gente del Cosmic. ¿Sabes? Esta gente saben hacer muy bien los RPGs. Y ha salido bueno. Está a 2.45. Y creo que estaba a 2.45 rebajado ahora en Steam. Pues si te interesa, puedes probarlo en digital. Luego, si quieres igual buscar la edición física. Sí, porque es la semana de los pixels. Es la semana de los pixels, dice Eva, y ya está rebajadito. O sea que como prueba, si tienes Steam, probarlo. De hecho, esta gente sabe muy bien hacer los RPGs y el pixel está chulo. La premisa igual no te gusta tanto, como son heroínas muy a los Sailor Moon, igual no te acaba de gustar tanto. Más, quizá lo compro. Eva dice que igual lo va a comprar también, pero bueno. No sé. Hace calor, dice Maite. Por 2 y pico creo que merece la pena que lo pruebes, Ya pero bueno, ya depende mucho de ti. Bueno, y esto no va a llevar inglés, parece que de momento, pero da igual. Sabéis que un shoot 'em up y más un Raiden, el Raiden Nova, poco le hace falta el Japo. De momento sale físico
en Switch, también saldrá en PlayStation 4. Un Twin Stick Shooter de un Raiden. Sí, es shoot 'em up, pero cambiamos de premisa. No es típica premisa horizontal o vertical. Es un Twin Stick 360 grados. Ya sabéis, un Twin Stick significa que tú puedes disparar en todas las direcciones posibles y habidas y por haber. Hay gente que los Twin Stick no les acaba de hacer. Quieren más los clásicos, ya sea vertical o horizontal, pero tienen muy buena pinta. Ya lo tenéis en pre-order, sale a final de añito. No se han anunciado ediciones occidentales, una pena, de momento. Pero a ver qué tal. Esto se va a venir para casa. Te dice Maite si bebes. Bebo, yo bebo, jefa, yo bebo, Maite. El SNK vs Chaos no se ha anunciado retail, Martín Violeto. Pero supongo que los otros lo ha traído Meridian. Hará lo propio con ese. Yo supongo que llegará a un acuerdo con Pizza Love y al final lo traerá retail. Supongo. Ha traído los anteriores. Podría ser. O debería. Una vez te dice que prefiero los horizontales. Es de que se me seca la boca, así. De hablar tanto, de cascar tanto. De aguantarme. A ver, ¿cuál era este? Porque con los kanji no me entero. Ah, sí. Uy. Este tampoco lleva inglés. El Angelian Trigger. Pero es un Space Harrier. Es un shoot 'em up clásico, vista frontal. Ya sabéis, un Space Harrier, Afterburner. Esos clasicotes de Yu Suzuki. Del gran Yu Suzuki de Sega. Pues nos llega este Angelian Trigger. Que intenta remover el género. No llevará inglés, pero creo que no le hará falta. Y se ve muy chulo, muy guapo. Para amantes de ese tipo de género de shoot 'em up, tan diferente de los anteriores. Por ejemplo, Panorama Kotor también es un shooter on rails como son estos. Sale en Japón. No llevará inglés de momento. Aquí tenéis el gameplay. Y tiene buena pinta gráficamente. Se ve más sanote. Muy anime. Pero puede estar muy interesante y muy guapo. Dice Martín Violeto, es que hay mucha rabia los impuestos para ese y para Ninja O. Que si no tuvieran el impuesto... Martín Violeto, el 21% de IVA. De hecho, piensa que el americano, tú no te cobran doble los impuestos. El Interran te cobra el impuesto que lo obliga a la Comunidad Europea. De hecho, no sé si se lo sabes, en Estados Unidos el IVA o las tasas se pagan a finalizar la compra. No te lo indican en precio. No te meten el impuesto americano, que son el 16%, bueno, depende del estado. Hay estados que es el 14, 13 y otros el 15, 14. Depende de cada estado, es un tipo de imposición de tasa. Y aquí te cobran el 21. En Alemania creo que es el 22. Eso lo cobra la Comunidad Europea. Y ahora los envíos los han abaratado otra vez. Una Collector está en 13-14 dólares, que te envían una Collector de casi 4 kilos desde Estados Unidos. Es muy barato. Ha muerto a barajar los costes de envío. Y se agradece. Ahora... sí, no sale barato importar. Ya cada uno con su economía y las necesidades que tenga, se puede jugar igual comprándolo en digital o comprando lo que sale aquí, que salen tropecientos mil juegos, un montón. Bueno, y esto es otra maravilla. Juegos que habían salido en Saturn. El Wolfang y el Skullfang. De momento no se confirman idiomas, pero no les hace falta. A ver quién se juega esto sin necesidad de idiomas. Todo el mundo. Es un juego arcade, shoot 'em up de toda la vida. De hecho, que esto salga físico en Switch se agradece un montón. El Wolfang y el Skullfang. Esta dupla de la extinta Saturn. También están en pre-order en Japón para Switch. También creo que para PlayStation 4. Dice que a Naveche ahora le toca la ansia de la abrumación. Sí, Naveche. La verdad es que cada año nos dan alegrías a los amantes de los shoot 'em up y los juegos arcade,
Arcade, la verdad. Es que salen muchas joyitas que hoy en día, si las quieres comprar o tener, sale muy caro o muy difícil de tener. O tienes que tener la consola, tienes que tener los ítems y poder jugarlos en consolas de nueva generación. Aunque muchos tengan un pequeño lag o tengan una implementación un poquito más peor, pero se agradece y por lo menos los puedes tener y jugar. Este es el Skull Funk, el anterior era el Wolf Funk. Y si además eso, la evolución está bastante verde. Bueno, a ver qué tal los ports. Final. Estos salen creo que octubre o noviembre, ¿eh? Claro, aquí nada tampoco, es a la vuelta de la esquina, 2-3 meses. Los tenéis ya en preorden en Amazon Japón, si a alguien le interesa. Si necesitáis algún link, ya sabéis, en Telegram, en el grupo Telegram, que lo tenemos aquí pineado. Los que no estáis podéis entrar. Preguntáis por allí, ya sea nosotros o cualquier compañero y compañera que dominan más que nosotros ya el tema de Amazon Japón, la mayoría, os puede facilitar los links. Bueno, el Clock Tower Rewind. Bueno, ya sabéis que salió en Limited Run este juego, el cual WayForward ha estado trabajando con el equipo japonés para support a Switch, que esté fino filipino, para hacer que está muy fino filipino, un juego que no había salido de Super Famicom, se había quedado exclusivamente en territorio japonés, que va a llegar a idiomas. También vais a tener la edición japonesa, incluso la edición Super Deluxe. Ya sabéis que Super Deluxe hace unas ediciones fabulosas. Ya lo tenéis en pre-order. Si no lo pillasteis en Limited Run o queréis esas ediciones fabulosas de Super Deluxe, lo tenéis en pre-order en Amazon Japón. Este Clock Tower Rewind. Este es Survival. No del Manos Tijeras, del señor de la tijerota, ¿eh? Este es el trailer que hicieron de gameplay para ver qué estaba el juego. La verdad es que está el juego muy bien, ¿eh? Dice suave, menuda joyita, este cae del RG y la de Super Deluxe. Te voy a decir que lo mismo, suaves. De hecho pillamos la Collector del Clock Tower de Limited Run y vamos a coger la Super Deluxe. Este lo queremos tener en nuestra colección, creo que se merece la pena. Merece mucho la pena. Dice ya que este pillado la en el RG. También. Además, veis como veis, aquí veis que está trabajado con el Carbon Engine, es decir, Limited Run ha puesto el motor, o sea que parte de la licencia. Mira, aquí hay un montón de gente, mira, fíjate la gente que tiene derechos. Capcom tiene parte de los derechos porque compraron la licencia Clock Tower. Si bien el primero Super Famicom creo que está compartida con Sunsoft, con Sunsoft. Aquí está Capcom, Sunsoft, WayForward, que también ha hecho el port, y Limited Run, que ha puesto el Carbon Engine. Están todo Dios está aquí metido. Madre mía, qué batiburrillo. Bueno, y esta es última noticia. Ayer o hoy, Super Deluxe, perdón, lo va a sacar, ¿vale? Limited Run dio la noticia de que iba a salir en Asia, Japón, porque este juego es japonés, supongo que ha llegado a la premisa. Iba a llegar con el... De hecho, creo que era una de las condiciones que con el desarrollador japonés que tenía que llegar a Japón, pero Super Deluxe lo va a sacar en Japón. Es decir, que igual nos obligan a esas ediciones Super Deluxe a comprarlo. Pero bueno, también tenéis la opción que aún sigue en pre-order, creo, en Limited Run Games, pero si queréis la edición japonesa, la Super Deluxe, la tendréis disponible todavía no se ha abierto pre-order, en Amazon Japón. Bueno, esto me toca a mí la patata. El Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord, el primero y más famoso Dungeon Crawler de origen americano, a pesar de que después cogieron la batuta los japoneses y hicieron muchos juegos de la saga, pues hicieron ellos. Pues el Wizardry, el primero, el que habéis visto que era original,
este remake totalmente nuevo va a sacarlo Super Deluxe en Japón con inglés, ¿vale? Así que esto sí que mola un montón. Sale este otoño con inglés. Este primer Dungeon Crawler, que son jodidos de narices, ya os lo digo. Son muy jodidos, pero muy disfrutables. Dice no, que la portada de Famicom está guapísima. Sí, sí, sí. Y dice, suaves que otro que caen ambos. Y su se decía que sí, de los primeros Survivor, el Clock Tower, sí, sí. De hecho ya tenéis las listas de preorders de Wizardry en Amazon Japón. Bueno, este es el Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Quest of Memories. Así de largo. Y es otro Dungeon Crawler sobre un anime. De hecho, este juego se ha agotado y está especulado. Sí, sí, por el anime. Pero es un Dungeon Crawler. Salió en julio. Viene con inglés la edición japonesa. Por si la encontráis, si os interesa. Y si reponen... No sé si habrá en Play Asia. Lo digo, pero en Amazon Japón creo que está agotado. Sobre este anime. Y es un Dungeon Crawler del anime que además lleva inglés. ¿Cómo dices que se llama? Mushoku Tensei. Para ti, Mushoku Tensei. Jack. Bueno, es Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Quest of Memories. Larguísimo. Lo que pasa que tendréis que mirarlo por los kanjis. Qué cabrito que es el Jack cuando quiere, ¿eh? Tengo que ver a ti escucharte decir inglés, ¿eh? Como inglés de la India. Está chulo el juego, está bastante guapo. Pues mira, este juego al final con el tema del anime y tal, pues ha agotado. Al final tiene el tema de que sean sobre animes conocidos, pues hace que se vendan mejor. Ya no te pases que el viernes estarás en directo. Bueno, el Mushoku. Y ahora tenemos el Sands of Feedback, que antes preguntaba Melo Blastos. ¿Sabéis que este juego lo saca Retard Games en Play 5? Pero lo curioso es que tiene los derechos de Publisher Digital. El juego en Europa, también Retard. De hecho va a salir en Play 4 y Switch y Xbox en digital. Y solo saca la de Play 5, una cosa extrañísima. Yo creía que es que igual tenía los derechos Limited Run Games o Super Rare, ¿no? Pero sigue teniendo los derechos en digital en Europa. Retard Games. Una cosa bueno, este juego no lleva inglés, parece ser. Al final confirma que igual no llevará inglés la japonesa. Igual no llevará inglés. Lo que pasa es que es totalmente jugable. Ya veis que este es el juego japonés. El juego japonés se jugaba en inglés. Quizá en los menús estarán en inglés, pero el juego se puede jugar en inglés, ¿vale? Por cómo era el juego en sí en aquel momento. Las máquinas arcade. Juegos de Sunsoft. De hecho, hay en preorden una edición japonesa, una edición limitada, imitando una cajita de NES, de Famicom, muy chula, que es la limitada Collector, y luego la sencilla. Pues si a alguien le interesa, pero que sepáis que parece que los menús no vendrán en inglés, ¿vale? Decían que sí, que lo iban a llevar, ahora parece que no. O no lo han confirmado del todo. Lo único sería la aventura gráfica esta, ¿eh? Esta aventura gráfica, los otros dos serían más jugables. La verdad es que está guapo que traigan estas cositas, ¿eh? Está muy chulo que traigan estas pequeñas joyitas, se editen en físico. La música, todo, la verdad es que son joyitas, ¿eh? Alegra un montón que al final a los nostálgicos como nosotros, los abuelos cebolleta, nos den amor, ¿eh? Bueno, el Operation Galuga, el Contra, que tanto nos gustó, que jugamos en directo, que además Eva había colgado el vídeo del gameplay que hicimos hace unos meses. Jugando los dos, que ella también jugó el Contra. Y lo hizo muy bien, por cierto. Lo hizo muy bien. Sabéis que aquí en Europa nos han dado mucho por atrás. Así de claro. En Switch han sacado un codinado, ¿vale? En Limited Run han sacado la versión física en Estados Unidos. Pero también si no queréis acudir a Limited Run y comprarlo en Japón, lo vais a poder hacer a través de Super Deluxe, la edición sencilla y la Super Deluxe está tan chula que saldrá este otoño allí en Japón, con inglés.
el juego que hizo WayForward, que parecía que había mucho hater que le había metido caña al juego, pero nosotros, luego gente que lo ha jugado y nosotros que lo jugamos en directo, nos encantó. Me parecía un Contra guapísimo, muy divertido, con la esencia de la saga y que es muy disfrutable. Muy, muy disfrutable. Dice Navechi, graficotes para el 88. Sí, tanto que eran graficotes. Dice Onel, yepa, ese lo tengo ya pedido hace meses. Sí, sí. Estamos hablando de lo que ha salido este año 2024, Neil. No novedades. Es un especial de todo lo que ha salido este año 2024 de importación, con inglés o jugable, o que está en pre-order. Es decir, lo del 2024. Son muchísimas cosas. Y lo que va a llegar. Y cosas que saldrán que todavía no podrán salir en este especial porque aún no las sabemos. ¿Se puede jugar a 4 players? Creo que sí, por lo menos cooperativo. De hecho jugamos yo y Eva, o sea, jugamos los dos. Oh, sacred kinship stone. Bueno, este Monster Hunter Stories, otra marranada de Capcom aquí en Europa, que ha llegado solo para Play 4. Bueno, en Play 4 ha llegado, pero el segundo, la segunda parte, el Stories 2, también en descarga en Play 4. Si queréis el juego físico, o bien compráis la japonesa, que viene por separado, no incluye el 2, por lo tanto es más barato, y viene con inglés. Está la asiática, que también te incluye el segundo, pero está en Codina Box. El segundo es una descarga, solo viene el primero en cartucho, y también la americana, lo mismo que la asiática, el primero en cartucho y el segundo en descarga. La más interesante, si ya tenéis el segundo que salió en Europa, es la japonesa, que lleva inglés. Y no sé si también idioma español, creo que también. Que es más baratita. Tú pillaste el japo, igual que nosotros. Ya, nosotros pillamos el japo. Dice Max Molina, ¿cómo jode que estos packs solo lleven un cartucho y el otro digital? Sí, sí, bastante. Pero en este caso, no sé si es vagancia, porque lo ha hecho también con PlayStation 4, aquí en Europa. No lo sé, es una guerra perdida. Y pasa demasiadas veces. Y sobre todo con monojuegos. Eso es lo que más jode. Dice Meloblastos, Karate Kid Street Rumble va a pegar fuerte, especialmente si en USA ya veréis. Sí, Meloblastos. Tiene buena pinta ese beat'em up. A pesar de que Games Mill es el publisher. Ya sabéis, Games Mill es el que distribuyó Kong, el que distribuyó el último Walking Dead en Switch, que bastante discutible es la calidad gráfica de los juegos, pero se pinta muy bien. A ver qué tal. Dice Miles, dice Cat Quest y Little Nightmares, sí. Sí, es lo que tiene. Bueno, aquí un juego, una visual de horror, investigación, muy guapa, muy a lo Deathmark. Tiene ese aire de Deathmark. Este Tokyo Psychodemic, que ha salido en Japón con inglés. Para los que les guste este tipo de juegos de investigación, más paranormal, podéis ya comprarlo, que ha salido en Japón. No, Jack no es muy amiga del mercado europeo, no. Pero por ejemplo, Jack, aquí sale... Es que hace cosas muy bizarras. Aquí sale en PlayStation 4 y no sale en Estados Unidos el Ace Attorney, este Collection, este último va a salir en septiembre. Igual que el Monster Hunter, que ha salido aquí en PlayStation 4, pero no ha salido en Estados Unidos. Hace cosas rocambolescas, distribuciones muy extrañas. En fin, no trata a todos los mercados igual, ¿no? Bueno, este juego es muy chulo, a ver qué os parece. Lo compramos nosotros, creo que Keiko también lo compró. Este Gift, este juego indie que lleva inglés, que distribuyó Bushy Road en Japón. Lo podéis comprar ya directamente en Japón. Este juego Gift, plataformas, puzzles, muy bonito. Que lamentablemente no salió retail en Europa ni Occidente.
Dice Jack, dice, lo que no son sus franquicias principales, vamos, random total. Va random, no, lo siguiente. Keiko sí que lo compró, sí. Juego muy chulo este Gift. Baratito y que lleva inglés. Por lo menos se agradece mucho que a pesar de que no lleguen los títulos a Occidente, parece que se ha dado cuenta el mercado japonés, los publishers japoneses, que es importantísimo meter idiomas occidentales, entre ellos el inglés sobre todo, porque tienen la capacidad de vender más copias. Está siendo importantísimo. Esto no pasaba, por ejemplo, en otras generaciones y ahora está siendo brutal, demasiado. Ya os digo, hay 70 títulos ahora mismo en estos meses que llevamos de año 2024. Bueno, este no lleva inglés, pero creo que había que ponerlo. A muchos os ha gustado. Este Futago Usagi no Hokinjo Turismo. Es un juego arcade, puro arcade de conducción. A ver qué os parece. Ya lo mostramos aquí, muchos de vosotros caísteis. Es conducción lateral y vertical a la más pura esencia arcade. Muy chulo, muy guapo. Jack lo compró, lo tiene. Como podéis ver, es muy chulo. Totalmente jugable en japonés. Tenemos pases horizontales y luego veréis también las verticales. Si os interesa, el título es Futago Usagi no Gokinjo Turismo. Ya lo acabo de decir, Jack. Lo acabo de decir. Con mi super japonés. De aquí del Masno. Con power-ups. La verdad es que está muy guapo, Muy baratito además también. Es muy chulo. Por ejemplo, esto me recuerda a las fases de Road Fighter. Se acordará Jack. En MSX, por ejemplo, el Road Fighter. Muy parecidas. Muy chulo. Bueno, ya hasta aquí el especial. Este no es japonés, Este no es japonés. Han sido, creo que 72, 73 títulos que llevamos de lo que sería este año. Y aún faltan, ya os digo, porque hay preorders hasta octubre. Pero en noviembre y diciembre no hay casi nada. Y normalmente lo que sale en noviembre y diciembre mucho se anuncia ahora en agosto, septiembre. Así que esperamos que salgan más juegos todavía este 2024 para Switch y con inglés por lo menos. Me parece muy loco, muy loco. Muchos son muy comprables y casi necesarios en ciertas colecciones. Así que nada, esperemos que os hayamos ayudado este recopilatorio, que mucho lo hemos hablado aquí en los directos. Pero bueno, el año pasado hicimos 2 o 3 directos de importaciones y merecía la pena hacer otro más. Y bueno, ya que estamos aquí, ya sabemos los juegos del sorteo, que ya lo dijimos el otro día, que haremos, ya sabéis que la semana que viene hay sorteo del canal. Parece mentira, pero ya estamos en casi a mitad de mes. El día 18 haremos el sorteo domingo de los 2 juegos que hemos elegido para el sorteo de este mes. En primer lugar tenemos este Transformers Battlegrounds, este juego táctico de los Transformers, no estaba nada mal. Para seguidores y subs, este lo haremos para seguidores y subs. Este es el juego del mes para seguidores y subs, ya sabéis, el día 18. Esta es la edición española. Y luego tenemos este juego muy guapo que a Eva le encantó, el Goodbye World de PM Studios, que distribuyó aquí Meridian. Que está la edición Multi 2 Francia-España. Este juego en el cual somos desarrolladores de videojuegos y hacemos incluso juegos para, como si fueran juegos de Game Boy, y los podemos jugar. Está el juego muy chulo, es un juego pixel muy guapo. La verdad es que está muy bien. Este será el juego de subs del mes del canal,
Este será el de subs. Y luego tenemos el Transformers Battlegrounds, que será para seguir esos subs. Esto será el próximo día 18. Sorteo del canal. Dice, salgo del directo deficitario. Dice, y YouTube, promoción Tony Porfi, que ha subido cositas. Dice Cosi. Vamos a ver lo que hay en YouTube entonces, del canal de Eva. Canal Eva, Cosievix. A ver, vamos a verlo. Y ha subido cosas. Eva está trabajando, editando. A ver lo que he puesto porque está oculto. Ah, está oculto, pues entonces no lo vemos. Pero enseña lo que va a salir esta semana. A ver, aquí tenemos el canal. ¿Qué va a salir esta semana? Sí, tenemos. ¿Os acordáis de aquel especial tan guapo que hicimos de los 90 indies confirmados para Switch? Que lo hicimos hace 2-3 semanas. Ya lo tiene preparado Eva para subirlo a YouTube. Que estuvo muy guapo, la gente le gustó mucho ese especial de 90 juegos para Switch indies. Que este sale el... ¿Cuándo sale? Así, el 8 de agosto, mañana a las 7 de la tarde. Y luego teníamos el de las colecciones también de PlayStation 4, el último. Vamos a ver. Estaba por aquí. Estaba por aquí. Estaba por aquí puesto. Sí, ahí por aquí. plataforma. Y este, que era el último especial, el volumen 15, que enseñamos un montón de merca, un montón de coleccionistas de PlayStation 4. Aquí podéis ver que la Action Collection de PlayStation 4, de los juegos de beat'em up, de Capcom, la Collector del Limited Run del juego de Castlevania Symphony of the Night con el del PC Engine, y luego la Odin Sphere de PlayStation 4, por ejemplo. Esto saldrá lo tengo por aquí. El domingo, este sale el domingo. O sea que el viernes y el sábado aún tengo cosas que poneros. O sea que bueno, menudo curro se mete Eva. He creado shorts que van a salir. Y shorts también que ha creado, que salen y Lo tal. que he hecho toda la tarde. Bueno, pues mañana Eva vuelve a estar en directo con vosotros. Mañana hay jugación con ella. Tiene varios juegos para jugar. Decía que tenía varios juegos para jugar. No sé si tiene alguna aquí. Me ha dicho que igual tenía alguna aquí. Tiene regalos, me dice. No sé si la escucháis. Tiene mañana jugación y sorteos de keys en directo con vosotros. Ya sabéis, con ella siempre pasan cositas. Y el viernes tengo especial mío a decidir. ¿Qué voy a hacer el viernes? Como hoy será sorpresa. Hoy ha sido sorpresa. El viernes haremos otro también sorpresa. A ver qué os parece. A ver qué se me ocurre. Así que el viernes nos vemos nosotros a las 8 y mañana Eva con vosotros sin jugación. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Y no sé si tendremos a alguien por ahí que esté a tope en directo. ¿Quién tenemos por ahí? Tenemos a Metricar, a Luis 16-bit y Novo Loco. ¿No vamos a Metri? No, vámonos a Metri, que además está en 300 y pico. Seguro que tiene sorteo. Seguro que tiene sorteo y será interesante mandarlos para allá. A ver. Ayer o antes de ayer solo vino a suscribirse el pobre. Sí, además siempre está apoyando el canal. Enorme. Y nada, muchas gracias a todos y todas los que os habéis pasado por aquí. Un beso enorme. Muchas gracias, que el calor es difícil. Y nos vemos mañana con Eva. Nos vamos con el bueno de Metri. Tío guapísimo, Tío enorme. Y a ver qué pasa mañana con esas keys. No sé ni qué juegos son. Porque siempre saca de la manga, no sé qué hace, pero tiene por ahí, saca de un sitio y de otro. Tengo tantas, tengo aquí. Una crack. Eva es una crack. Os vamos con Metri. Adiós. Hasta mañana.